Tenemos a un invitado, José Alberto Pardo. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo especial a todos los que nos escuchan y a la organización de ustedes en esta importante gestión de comunicación. Perfecto, yo no le voy a hablar a usted de esta feria porque hay un tema que ha sido noticia en los últimos días y es la reforma pensional. Sobre la que hay muchas dudas. Lo primero que quiero preguntar es cómo es este proceso de avance con Colpensiones para llegar a que esta reforma pensional funcione perfectamente en el 2025. Perfecto. Lo primero que hay que destacar es que es un proceso de justicia social. Esta reforma pensional se caracteriza por integrar los dos modelos de atención que había en pensiones en uno solo. Antes estaban por una parte el régimen privado y por otra el régimen público. Ahora se integran en uno con el fin de evitar la competencia. Y al estar integrados, esa unión permite generar espacios de reparación colectiva de los derechos que fueron afectados por el modelo privado, concretamente por los fondos privados de pensiones que se crearon desde la Ley 45 del 90 y después en la Ley 100 del 93, pero que se han desarrollado precisamente con el ánimo de acumulación económica y no de reconocer las pensiones. Entonces, este modelo que se crea nuevo tiene varios pilares en su integración, donde hay un primer nivel muy importante, que repito, es de esa reparación colectiva, que es entregarle a las personas que han sido afectadas, que no pudieron completar las semanas o que no pudieron tener el empleo para cotizar o los recursos suficientes, pues entregarles hoy en la vejez desamparada un ingreso que avance a la dignidad. Es un primer ingreso de equivalente a como a un 25-20% de lo que es el salario mínimo, y a partir de ahí empezar en ese criterio a resolver esa falta, digamos, de requisitos para poder tener el desarrollo pleno de la dignidad. Y especialmente ¿con quiénes? Con los adultos mayores, que hoy en día es lo más triste ver a una persona vieja, enferma y sin tener con qué comer. Entonces ahí hay como un punto de avance importante en ese primer nivel solidario. En el segundo nivel está el régimen semicontributivo, que es en donde hay, digamos, personas que, si bien llegaron a la edad con un número de semanas, no les alcanzó para completar sus semanas, su pensión. Entonces, se les va a hacer como un, entre comillas, préstamo de las semanas que les faltan y se les va a descontar de su pensión estas semanas que les prestan. O sea, se va a rescatar gente para que se pensione inicialmente con un ingreso del salario mínimo y en la medida de los ingresos de la persona avanzando. En el tercer nivel, digamos que ya está el régimen contributivo, que es donde están los fondos privados y el régimen de Colpensiones de prima media. Entonces, entre los dos complementan un solo valor. Colpensiones va hasta 2.3 salarios mínimos, ¿cierto?, en aportes, y los fondos a partir de allí, obligatoriamente. O sea, ya no tienen por qué decirlo, las gentes quedan clasificadas en ese sentido. Y arriba queda un nivel netamente libre en el cuarto nivel, que es la libertad de escogencia del fondo que quiera la gente, donde quiera ahorrar por su propia cuenta si quiere, con el riesgo que siempre han tenido los fondos. De destacar, por ejemplo, que la mujer colombiana es la más beneficiada de este proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un reconocimiento a lo que ella ha contribuido al desarrollo social del país. Y la mujer, en ese sentido, tiene digamos, esfuerzos que no le fueron reconocidos. Por ejemplo, tener los hijos, pensionarse a una edad un poquito más temprana que el hombre, pero con el mismo número de semanas. Entonces no es justo que el hombre haga las 1.300 semanas en 62 años y la mujer en 57, y muchas no alcanzan. Entonces esa justicia se empieza a hacer disminuyendo el número de semanas para la mujer, progresivamente se van a disminuir en 300 semanas, ¿cierto? A partir también de una sentencia de la Corte que se aplica, entonces 25 semanas por año, poco a poco. Entonces la mujer de los próximos 15, 20 años va a tener realmente una pensión, porque antes era muy difícil. O a disminuir las semanas también con los hijos que tengan. ¿Por qué? Porque hay que tener hijos. Si nosotros nos quedamos siendo un país de adultos mayores, no puede ser, hay que incentivar a que las nuevas generaciones procreen hijos para que en el futuro
también puedan seguir desarrollando el país. Entonces, por cada hijo que tenga la mujer, se van a disminuir en 50 semanas de cotización requeridas para obtener la pensión. Ahí hay unos puntos muy importantes para reconocer, digamos, el valor grande que ha tenido la mujer. Es la ganadora de todo este proceso pensional. Hay cosas que faltan, hay, digamos, puntos de discusión todavía, porque si nosotros hacemos un esfuerzo para educar a nuestros hijos y se profesionalizan, se especializan, se tecnifican, pues ellos querrán también una pensión mejor que 2.3 salarios mínimos, que son como 3 millones de pesos hoy. Entonces, pues la idea es poder avanzar de este primer nivel hacia un estadio superior de reconocimiento, como lo dice la OIT, con un mínimo del 45% del promedio en general y como lo dice el régimen de prima media en el mundo. Y también que se avance en la negociación colectiva, que se promueva el sindicalismo en el país, porque si no nos fortalecemos como sindicatos ahora, vamos a tener serias dificultades para que tengamos tejido social. Y el tejido social se hace con sindicatos, con cooperativas, como es todo este evento de hoy, y con el desarrollo de todos los sectores sociales. Perfecto, bueno, los jóvenes siempre han tenido una gran preocupación por pensionarse. Aquí usted ya mencionaba, las mujeres son las grandes favorecidas, somos las grandes favorecidas y también nuestra vejez. Pero háblenos un poquito, ¿qué va a pasar ahorita con esta reforma y con los jóvenes? Bueno, eso apunta a dar una respuesta a la pregunta del régimen de transición. Hoy en día hay jóvenes de 30, 35, 40 años que dicen, oiga, yo como que no me voy a pensionar. No, antes era peor, porque solo estaban los fondos, la gran mayoría, 18 millones, cotizando en los fondos. O cotizando aparentemente, porque no todos tienen la regularidad para pagar la cotización. ¿Y qué respuesta obtenían? Hay tristezas de personas que cotizaban por 10 millones de pesos y como respuesta final una pensión de 1.800.000 pesos, siendo en su momento fueron jóvenes de buenos ingresos y entonces el joven también dice, pues así no me voy a pensionar. En este momento, con esta nueva ley, hay una garantía equivalente a 2.3 salarios, que antes no tenía. O sea, ya hay una garantía para todo el cotizante de que como pensión va a tener una base de 2.3 salarios y que será incrementada con el complemento de los fondos. Entonces, los jóvenes sí deben estar afiliados y sí deben creer y luchar por obtener y tener su pensión. Bueno, perfecto. Ahora yo quiero hablar de otro tema que también fue muy noticioso y es el tema de que se van a ir acabando poco a poco las megapensiones. Explíquenos un poquito de eso. Primero que todo, en Colombia no hay sino aproximadamente unas 47 megapensiones. ¿Y qué es una megapensión? La que supera los 25 salarios mínimos. Porque 25 salarios mínimos es el tope que establece la Constitución. Nadie puede ganar más. Pero hay unos 45, 50 que vienen del pasado. Esas sí son de 30, 40, pero son contados y cada vez son menos porque no hay nuevos pensionados de ese nivel, ¿cierto? Ni de 25 casi. Están muy pocos. Y con lo que se hace en esta reforma es que esos grandes salarios, esa parte se vaya a los fondos privados. Y ellos, pues como son muy cercanos, pues entonces que busquen la manera de su reconocimiento y su valor. Bueno, perfecto. Hay ciudadanos preocupados. Te hablo de un caso específico de una persona que me decía, con el tiempo esa reforma no se va a poder sostener. ¿Cuál es el mensaje para ese ciudadano que piensa así? Muy interesante y que demuestra y que debe responder a eso. Algo que nosotros hemos exigido desde el inicio de la discusión, antes en la campaña de gobierno del actual presidente. Decíamos que hay que hacer un estudio técnico actuarial. ¿Qué demuestra un estudio técnico actuarial? La proyección en el tiempo de lo que cuesta pagar las pensiones a toda la clase trabajadora en un momento. Hoy tenemos, digamos, 10 millones de personas menores de 30 años o 5 millones menores de 40, etcétera. Y cómo todas esas personas se proyecta el costo de sus pensiones cuando cumplan la edad, ¿cierto? Entonces, cuando se tiene el estudio técnico actuarial, tú sabes qué modificaciones hay que hacer en lo que se llama una reforma paramétrica. Paramétrica porque modifica los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? La edad, la cotización y el monto de la pensión. Eso no se tocó hoy. En esta reforma no se tocó, pero queda planteado para en unos 8 o 10 años hacer una reforma paramétrica con un estudio técnico actuarial que garantice en un horizonte de 100 años el derecho a la pensión. Perfecto. Hay el último tema y es la pedagogía, porque hay muchas personas, la ciudadanía no sabe a partir de cuándo empieza a regir esta reforma. ¿Cómo vamos a hacer para que haya una buena pedagogía y la gente sepa exactamente cómo va a funcionar? Ese es un tema esencial.
La gente tiene que conocer cómo accede a sus derechos y el contenido de las leyes que se están aprobando. Se tienen que conocer y no hay todavía una pedagogía, digamos, generalizada. Hay esfuerzos pedagógicos puntuales, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, Presidencia de la República, algunos sectores puntuales, pero nos hace falta meter a toda la academia, a todas las universidades, a todos los sindicatos, a las cooperativas en esa pedagogía de conocer el contenido y las ventajas de la ley y poder entenderla para comunicársela a todos. Y hay que hacerlo y estamos también promoviendo que eso se haga. Sí, claro que sí, los medios de comunicación también contribuimos mucho en eso. Muchísimas gracias, José Alfredo. José Alberto Pardo. Muchas gracias a ti. Listo, hasta luego. Perfecto. Hasta luego.